26 de octubre de 1965, la policía de Indianápolis recibió una llamada de un chico que en ese momento se encontraba bastante alterado. Informó que en la casa de la familia Benisewski una chica estaba muerta. La policía pensó que en principio se trataba de una broma pesada, pero con insistencia del joven empezaron a tomarse sus palabras mucho más en serio. Luego de un rato, los agentes de la policía llegaron a la escena del crimen. Se trataba de una casa ubicada en East Nueva York, en Indianápolis, en la calle 3850 para ser más específico. En la casa vivía Gertrude Benisewski en compañía de sus 7 hijos y 2 chicas que cuidaba a cambio de dinero. Era precisamente una de estas 2 chicas la que había muerto. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, lo recibió Gertrude y lo primero que hizo fue decirles a los agentes que la chica había salido un rato con un par de amigos y que luego de un tiempo la muchacha había vuelto a casa con bastantes signos de violencia y apenas había entrado en la casa se desplomó por el suelo y murió. Los agentes, impactados por esta historia tan poco verosímil, echaron una mirada a su alrededor. Todos los hijos de la mujer parecían corroborar su versión. La policía se acercó al cuerpo de la chica que yacía en el suelo de la casa y constató que tenía demasiados signos de violencia, como quemaduras de cigarrillo en los brazos, que evidentemente no se habían hecho recientemente. Desde este momento, los oficiales empezaron a dudar de la veracidad de las palabras de la mujer, pero para fortuna de ellos no tuvieron que esforzarse demasiado, pues en una distracción de Gertrude, la hermana de la chica que yacía muerta en el suelo, se les acercó y les dijo: si me sacan de este sitio, les diré toda la verdad. La chica encontrada por la policía se trataba de Sylvia Likens, una chica de 16 años de edad. Sylvia nació en Lebanon, Indiana, el 3 de enero de 1949 y fue la tercera hija del matrimonio entre Lester Cecil Likens y Elizabeth Frances. Sus 2 hermanos mayores eran mellizos, al igual que sus hermanos menores. El matrimonio se ganaba la vida trabajando en una especie de parque de diversiones ambulante, por lo que tenían una vida bastante nómada que no beneficiaba en absoluto el desarrollo de sus hijos, pues no contaban con las atenciones necesarias. Fue por este motivo que el matrimonio solía dejar a sus 5 hijos al cuidado de familiares. A pesar de las dificultades que Sylvia y sus hermanos tenían, trataban todo el tiempo de cuidarse los unos con los otros. Desde muy chicas, debido a las dificultades económicas de sus padres, habían empezado a trabajar vendiendo gaseosas o haciendo mandados para gente del mismo vecindario. Y cuando Sylvia llegó a la adolescencia, empezó a cuidar niños y haciendo tareas para sus amigos de la escuela. Así, ayudaba a su madre y sus hermanos. Quienes la conocieron la describieron como una chica bondadosa y caritativa que siempre pensaba en los demás. Mucha gente también consideraba que era bastante guapa. A pesar de que, en términos generales, Sylvia trataba de cuidar mucho de sus hermanos y de la gente en particular, había una persona en específico por quien lo daba todo: una de sus hermanas menores, Jenny, la chica que vivía con ella en la casa de los Benisewski. Jenny sufrió de polio cuando era muy niña, razón por la cual una de sus piernas era mucho más débil que la otra y no le permitía caminar con normalidad. Tenía que apoyarse en un aparato de hierro. Debido a esta dificultad, Jenny desde muy chica se hizo bastante tímida e introvertida, pues se sentía diferente y por esto también sentía que las personas la excluían. Por esta misma razón, Sylvia siempre cuidó especialmente a su hermana. A los ojos de Jenny, Sylvia era como un ángel, quien siempre la acompañaba y hacía que no se sintiera mal con su condición. Pero la vida de Sylvia y Jenny cambió drásticamente cuando eran ya adolescentes. Asistían al colegio de la zona. Ahí conocieron a los hijos de Gertrude Benisewski y rápidamente trabaron amistad. Las 2 hermanas les contaron a sus amigos que sus padres en ese momento estaban buscando a alguien que se hiciera cargo de ellas, pues por motivos de sus viajes no podían brindarles el cuidado necesario. Los amigos de las hermanas le contaron esto a su madre y debido a que la señora atravesaba por una crisis económica en ese momento, inmediatamente se comunicó con los padres de Sylvia y logró un acuerdo. Cuidaría a las niñas a cambio de $20 a la semana. Así, en poco
poco tiempo las hermanas Likens se fueron juntas a vivir a la casa de los Benisewski, sin saber que esta decisión sería la que acabaría con la vida de la inocente Silvia, pues acababan de entrar en el mismísimo infierno. Las hermanas Likens arribaron a la casa de los Benisewski en junio de 1965. Durante la primera semana todo transcurrió de manera totalmente normal. Las niñas eran bastante amables y tímidas y se llevaban bien con los hijos de Gertrude, por lo que en principio no hubo ningún problema de convivencia ni se presentaron problemas por actitud. Las pequeñas se comportaban a la altura de la situación, pero esto cambió rápidamente y no por la actitud de las hermanas. Fue una mezcla de dos elementos. Paula Benisewski, de 17 años, le había dicho a su madre que Silvia atraía demasiado la atención de todos los chicos de su curso, por lo que estaba celosa, y por otra parte, el primer cheque por el cuidado de las hermanas se había retrasado. Estos fueron los dos detonantes de que Gertrude Benisewski pasara de ser una amable cuidadora al demonio mismo en persona. La mujer, frustrada porque el dinero no había llegado y creyendo que las acusaciones de su hija eran ciertas y Silvia era una especie de chica promiscua, decidió tomar represalias contra las dos hermanas, y la manera en la que lo hizo ya permitía ver lo que en un futuro terminaría sucediendo. La mujer llamó a todos sus hijos a la sala, después llamó a las dos chicas y les empezó a gritar delante de todos: las he cuidado durante una semana, pequeñas zorras, a cambio de nada. Acto seguido hizo que las dos se quitaran las faldas y tomó el látigo para azotarlas, pero antes de que comenzara, Silvia, preocupada por la salud de su hermana, le dijo a la mujer que le pegara solo a ella, que su hermana no había hecho nada. La mujer aceptó su solicitud, pero en cambio descargó toda su furia contra la humanidad de la joven, lo cual la dejó durante varios días con morados en sus piernas y en sus glúteos y con dificultad para sentarse o caminar. A pesar de este primer episodio de violencia, las hermanas Likens no contaron nada a sus padres, pues sabían que no tenían a otra persona a quien acudir y mientras pagaran a tiempo, todo estaría bien. O al menos eso creían ellas, pero no había nada más lejos de la realidad. El martirio apenas había comenzado. La violencia escaló muy rápidamente. Gertrude encontró en Silvia la forma perfecta de desencadenar toda la violencia que llevaba dentro de ella, así que desde la primera vez continuó golpeando a la chica, aunque no hubiera motivo para hacerlo. La particularidad es que siempre lo hacía delante de todos sus hijos y de la hermana de Silvia, esto con el objetivo de ser humillada. Uno de los sucesos más espantosos de esta historia ocurrió un día en que Silvia trabajaba en una tienda llevando botellas para ganar un poco de dinero. Gertrude la vio y le preguntó qué hacía, y cuando Silvia respondió le dijo que era una mentirosa. Acto seguido hizo que Silvia entrara a la casa, reunió a sus hijos, que a este punto ya eran adictos a ver cómo su madre le causaba sufrimientos a la chica. Hizo que Silvia se desnudara frente a todos, incluida su hermana, y la obligó a que se introdujera una de las botellas por su zona íntima. Pero por si esto no fuera suficiente, la botella se rompió en el interior de la joven, causando que los vidrios desgarraran la zona íntima de la chica. Por esta razón, Silvia empezó a sufrir de incontinencia, por lo que de vez en cuando se orinaba en cualquier sitio, lo que sacaba de quicio a Gertrude, que incluso en otra oportunidad hizo que la muchacha se volviera a introducir otra botella. En este punto del relato uno podría pensar que alguno de los hijos de Gertrude se apiadaría de la chica e intentarían ayudarla, pero a cambio de esto decidieron ensañarse en contra de la joven y aprovecharse de su vulnerabilidad. Gertrude desterró de las habitaciones a Silvia, la llevó al sótano en donde la joven dormía solo con un colchón y se alimentaba solo de galletas y agua. Los hijos de Gertrude, por su parte, y con el aliento de su madre, se unieron a las torturas. La primera iniciada fue Paula, una de las mayores, y su novio, Coy Hubbard. Paula le quitó a Silvia todas
todas las prendas de vestir que le gustaron y le pegaba cada vez que ella decía algo, mientras que Coy hizo a Silvia su muñeco de pruebas, la lanzaba por los aires y la pobre Silvia aterrizaba de plano contra el cemento. Una vez incluso la llegó a lanzar por las escaleras y la joven quedó inconsciente durante 2 días. Naturalmente Silvia nunca recibió asistencia médica. Al ver cómo su madre y una de las hermanas mayores maltrataban a Silvia, los demás chicos empezaron a sentir curiosidad, así que uno a uno se fueron sumando a las torturas. Unos la golpeaban, otros la ahorcaban, a veces la sumergían en baños calientes, en ocasiones la quemaban con cigarrillos. Silvia sufrió cualquier tipo de vejaciones y ante sus gritos los vecinos guardaron un silencio cómplice, pues Gertrude siempre les dijo que la chica era una prosti que corrompía a todos. Por lo tanto, los habitantes de la zona nunca dijeron nada, pese al mal estado de la muchacha. Mientras los adultos de la zona se hicieron los de la vista gorda, los chicos del vecindario, incentivados por las historias de los chicos Wanisewski, encontraron en el cuerpo de Silvia una nueva atracción. Varios chicos de edades entre los 10 y los 18 años iban hasta la casa de los Wanisewski única y exclusivamente a torturar a Silvia, que después de un tiempo ya no oponía resistencia. Por increíble que parezca, Gertrude alentaba a todos los chicos del barrio que llegaban hasta su casa para que hicieran con Silvia lo que quisieran. Todos los males que la muchacha sufrió contaron con el beneplácito de la mujer. Rápidamente Silvia se convirtió en una especie de atracción para todo el barrio. Diariamente a la casa de los Wanisewski llegaban varios chicos que torturaban a Silvia, pero naturalmente los abusos no fueron solo físicos. Muchos chicos mordían, abusaban y besaban a Silvia. Incluso la hacían por turnos y en la presencia de muchas otras personas, humillando y deshumanizando constantemente a Silvia. Uno de los episodios más sádicos de esta historia ocurrió el 23 de octubre de 1965. Gertrude se encontraba bastante molesta por alguna razón y desquitó toda su rabia con Silvia, así que tomó una aguja caliente y con ella escribió en el abdomen de Silvia: "Soy una prosti y estoy orgullosa de serlo". Sin embargo, a mitad del trabajo la mujer se agotó de la mano. Por un momento Silvia pensó que la tortura había terminado, pero uno de los chicos del barrio se ofreció a terminar con el cometido y cuando la aguja ya no quemaba más, Ricky Hobbs de 15 años empezó a cortarla en el abdomen. Luego de que terminaron, Gertrude, expresando sus propias frustraciones, le dijo a Silvia que a partir de ese momento estaría sola para toda la vida y que nunca lograría casarse. Después de esto, Coy Huber golpeó a Silvia con un palo en la cabeza y la dejó inconsciente. Después de los recientes abusos que había sufrido, Silvia recuperó un poco su ímpetu e intentó escapar de la casa, pero para desgracia suya uno de los chicos se dio cuenta de lo que intentaba y puso en sobreaviso a su madre. La reacción de esta fue muy violenta y por turnos hizo que cada uno de sus hijos y los chicos que estuvieran presentes golpearan a Silvia. Incluso hizo que la inocente hermana de la joven torturada la golpeara hasta que su rostro quedara totalmente rojo. Después de esta sesión de golpes, Paula Wanisewski tomó sal y se la pasó por todo el cuerpo. Silvia gritaba de dolor ante la mirada fría e impasible de todos los que incluso se burlaban de ella. Al día siguiente de este episodio, Gertrude fue a buscar a Silvia en el sótano y al entrar lo primero que se dio cuenta es que la muchacha llena de heridas y moretones tenía un mal olor, por lo que decidió llevarla al baño. Puso agua hirviendo, casi que en la bañera se hubiese podido cocinar algo, e hizo que Silvia se metiera en ella. Luego de varios minutos en los que la inocente Silvia gritó a causa de su sufrimiento, perdió el conocimiento. La mujer la sacó de la ducha y la dejó tirada durante un rato. Los chicos empezaron a golpear el cuerpo de Silvia para que despertara, pero la niña no reaccionó, así que le avisaron a Gertrude. Ella siguió golpeándola, pues pensó que estaba fingiendo. Le pegó con tanta fuerza como pudo, pero la chica no se inmutó después de un momento. Todo el mundo se dio cuenta. Silvia había muerto hasta el último hálito, había sido torturada. Luego de que la historia se supo de que cada miembro de la familia Wanisewski fuera interrogada y de que se recogieran pruebas de lo sucedido, la familia y varios de los chicos que habían estado relacionados con las torturas de Silvia fueron llevados a juicio, incluso aunque muchos no habían cumplido aún 13 años. Gertrude fue condenada a cadena perpetua. Pese a ello, varios años después salió de la cárcel por buen comportamiento y murió en 1990. Paula también fue condenada a cadena perpetua, pero como su madre
salió también en libertad condicional en 1973. Coy Hubbard fue condenado a 21 años de prisión, al igual que Richard Hobbs. Por otra parte, John Benisewski Jr., que tenía solo 13 años de edad en ese momento, también fue condenado a 21 años de prisión. Y por último, Stephanie Benisewski pagó solo 12 meses en prisión, pues fue quien testificó en contra de toda su familia y corroboró la versión de los hechos brindada por la hermana de Sylvia, Jenny. Muchos otros de los chicos que participaron en las torturas y vejámenes de Sylvia fueron llevados a correccionales. Sobre todo el vecindario en el que se dieron las torturas, hubo mucha presión social y mediática, pues nunca nadie denunció el caso. Sin lugar a dudas, este es uno de los casos más atroces de tortura que haya tenido que relatar. Los niveles de violencia que esta chica tuvo que sufrir fueron demasiado graves. Con casos como estos es que uno se pregunta si verdaderamente los humanos no somos demasiado proclives a la maldad, incluso desde edades muy tempranas. Es increíble pensar que a nadie se le ocurriera ni siquiera por un momento denunciar toda esta situación. Después de este caso me quedo un poco sin palabras, así te presento a Janine Simmons, nacida el 13 de julio de 1950 en Texas, Estados Unidos. Recién nacida fue despreciada por su madre, la misma que la dejó en adopción. Unos días después, Dick y Gladys Jones la adoptaron. La pareja ya había hecho esto anteriormente con otros 3 chicos. Así las cosas, hablemos un poco de sus padres adoptivos. Dick era dueño de 2 empresas, de un restaurante y un club. Janine creció acomplejada por su peso y estatura. Sentía que nadie la apreciaba, ni siquiera sus padres adoptivos. De repente, se ingenió la forma de llamar la atención de su familia, inventando enfermedades que no padecía. Y lo fue logrando. Su padre Dick comenzó a cuidarla y dedicarle más horas de su tiempo. Con los años, comenzaron las tragedias para la familia. Luego de que uno de los hijos falleciera por cáncer y otro tuvo un fatal accidente luego de intentar armar una bomba casera, y su curiosidad le terminó costando la vida. Para empeorar las cosas, en 1968 Dick perdió la batalla frente a un cáncer, por lo que Janine sentía que era abandonada poco a poco por circunstancias de la vida. Pero no tenía otra opción que continuar con la vida. La mujer se graduó de la secundaria en el John Marshall's School y siendo aún menor de edad se casó con James Harvey Delaney en 1968. Se fueron a vivir juntos, pero solo unos meses después James se vinculó a la marina, lo que le obligó a vivir fuera de casa. Mientras tanto, Janine consiguió 2 empleos, uno en un salón estético y otro como vocera de un hospital. 2 años después, la pareja se mudó a Georgia y en 1972 tuvieron el primer hijo, que bautizaron Richard Delaney. Después se mudaron nuevamente, pero esta vez el destino era Texas. Al parecer, en este punto el amor comenzaba a desmoronarse poco a poco. Infortunadamente optaron por divorciarse en agosto de 1972. Janine aseguró que su marido la golpeaba y pese a que hubo intentos de denuncia, decidieron apagar ese proceso penal. La pareja siguió encontrándose sin ser nada y de esos encuentros Janine quedó embarazada el 17 de julio de 1977. Janine tuvo a su hija Heather. Pero nada recuperó el amor y cada uno tomó su propio camino. La mujer empezó a darle rienda suelta a su deseo sexual y notó que este se prendía cuando de médicos se trataba, por lo que tuvo varios amoríos con profesionales de ese campo. Esa atracción íntima la condujo a formarse como enfermera hasta que consiguió empleo. Para ello, tuvo que volver con su mamá para encargarle sus hijos, pues se le dificultaba estar pendientes de ellos con turnos de enfermería tan largos. El primer trabajo que tuvo la mujer fue en el Hospital Metodista de Texas. Sin embargo, no duró mucho ahí adentro porque fue despedida por su mal temperamento
y por tomar decisiones sin consultar con sus superiores. Después de ahí, consiguió un trabajo en el hospital del condado de Bexar. Para este segundo trabajo modificó su conducta anterior. El área asignada fue el área de cuidados intensivos pediátricos. Comenzó laburando en el turno de la noche, que iba desde las 11 p.m. hasta las 7 a.m. Unas semanas después tuvo un cambio de horario porque se ofreció a doblar turno con las enfermeras que no podían asistir. Esto con el objetivo de ganarse un buen terreno con los médicos por su actitud colaborativa en el trabajo. La mujer tenía una habilidad para aplicar inyecciones intravenosas con los pacientes más niños que tenía el hospital. Aparte, aprendió por fuera de su formación muchas etapas de la fisiología humana, lo que la sobrepuso por encima de todas sus colegas. Una vez ganó confianza, retomó su actitud anterior. Empezó a hacer lo que quería, poner las inyecciones que ella consideraba sin tomar en cuenta las opiniones profesionales de los médicos. Al mismo tiempo, cuestionó todos los procedimientos que allí se desarrollaban. No estaba conforme con ningún diagnóstico, lo que dañaba el ambiente laboral que allí se gestaba. Hubo una frase que comenzó a preocupar a muchos de los doctores. Janine solía decir: "Este bebé morirá si no hacen esto". Pese a que ya era nuevamente problemática con sus colegas, con los padres de sus pacientes, comenzó a manejar otra personalidad, una más amable y paciente. No quería despertar sospechas en ellos. Janine comenzó a dejarse seducir por lo incorrecto, luego de medicar a pacientes internados de manera incorrecta a propósito. En 1981 el hospital designó a James Robotham como director y este a su vez nombró a Janine como la encargada de los pacientes más graves. Al parecer Janine mostró una faceta diferente con el director, aquella de enfermera capaz y entregada hasta que el hombre creyó en ella ciegamente. Así que el director pedía que fuera ella la encargada de poner inyecciones en las vías más difíciles de los pacientes más pequeños. Muchos de ellos eran bebés. Hubieron estadísticas que no preocuparon al director porque les consideró natural, y de hecho estaban en un periodo en el que varios niños y bebés estaban muriendo dentro del hospital. Sin embargo, parte del equipo del director creían que Janine podría contener dichas cifras por su entrega laboral. Algunos enfermeros comenzaron a llamar al trabajo de Janine como el turno de la muerte, porque después le bautizaron como el ángel de la muerte. No obstante, el director, que figuraba como un reconocido especialista, no le prestó atención a los comentarios y los calificó de chismes por envidia. Con los días se manejó una teoría que explicaba que dentro del aire del hospital había un germen transitando que afectaba principalmente a los pacientes más pequeños y que eso era lo que desencadenaba las muertes seriadas de los pequeños. En una mañana helada de 1981, una de las enfermeras de nombre Susana Maldonado tocó a la puerta de la oficina. Una de las jefas de nombre Pat Belka. Su mensaje era muy preocupante. En el turno encargado de Janine murieron en un solo día 11 bebés. Una cifra hasta ese momento histórica. Así que ella se cuestionaba: ¿por qué los bebés solo mueren en el turno de ella y no en el de los demás? Incluso la enfermera Maldonado dejó entrever que 3 de los fallecidos habrían sufrido una sobredosis de medicamentos. De inmediato Pat se comunicó con los demás para realizar una investigación más minuciosa para dilucidar con exactitud qué estaba pasando.
En ese día un bebé de nombre José Antonio Flores murió en medio de un cuidado a las 5:22 am. El niño presentó múltiples enfermedades al mismo tiempo, como fiebre, deshidratación y mareo. Finalmente le dio un paro que detuvo los latidos de su corazón. Y sospechosamente la enfermera que estuvo a su cargo fue Janine Simmons. Es en este punto que el director del hospital decidió hacerle seguimiento a un medicamento de nombre heparina y estipuló una norma que establecía que ninguna enfermera podría hacer uso de este anticoagulante a menos que esté acompañada por un supervisor. El 22 de diciembre de 1981, otra bebé de 2 años murió bajo la protección de Janine, y los síntomas que presentó antes de fallecer fueron los mismos de José Antonio Flores. Solo 5 días después, un bebé de 30 días de nacido quedó bajo la supervisión de Janine Simmons. Unos días después de su llegada, comenzó a presentar fiebre, deshidratación, mareo y fatiga. Poco después su sistema cardíaco comenzó a acelerarse, pero afortunadamente un equipo médico logró reanimar al niño. Cuando se le hizo un estudio sobre qué le pudo causar esa reacción, encontraron heparina en su sangre. Esto, una vez más, apuntaba a Janine Simmons como principal sospechosa. Pese a que el tiempo era un asunto de vital importancia, la investigación aún no había concluido una orden de arresto en contra de la mujer. Mientras la investigación avanzaba, más niños y bebés perdían la vida en el supuesto cuidado de Janine Simmons. En 1981 murieron 10 niños y todos ellos estuvieron sus últimos días junto a la enfermera. Aún así, de manera torpe por parte de los investigadores, no daban con un fallo efectivo en contra de la enfermera, por lo que la decisión más precipitada que se terminó ejerciendo fue despedir a todo el equipo de enfermeras. La gran mayoría de ellas fueron reubicadas en otros hospitales. Luego de ello, notaron una disminución de muertes infantiles dentro del hospital. Las estadísticas habían cambiado notoriamente. En 1982, la doctora Kathleen Holland contrató a la enfermera por un pago de $5 la hora. Incluso este contrato ignoró la investigación en curso que se avanzaba en contra de Janine por presuntos homicidios de bebés en el antiguo hospital. En los primeros 31 días de trabajo, 7 chicos resultaron gravemente enfermos luego de estar bajo el cuidado de la enfermera Simmons. Lamentablemente, Chelsea, una bebé de 15 meses, falleció en el turno de la enfermera. La bebé fue inyectada en el muslo izquierdo y segundos después comenzó a convulsionar y tuvo problemas para respirar hasta que falleció. Y para que las cosas sean aún peores, la bebé murió enfrente de su madre, quien en ese momento no entendió lo que sucedía. Incluso atribuyó con mucho dolor la muerte de su hija a circunstancias naturales de la vida. Al funeral de la niña asistieron la enfermera Simmons y la doctora Holland. Las cosas no se detuvieron ahí. De hecho, pocos días después, otro pequeño llegó y luego de unas inyecciones tuvo serios problemas para respirar. Por fortuna, este pudo ser revitalizado en otro hospital, pero su condición estuvo muy cerca de la muerte. Un comité interdisciplinario de investigación estimó que cerca de 90 niños murieron en estos procedimientos de terapia intensiva que la enfermera Simmons practicaba con sus pacientes. Se determinó que en el hospital había un medicamento letal que se llama succinilcolina, y este únicamente estaba permitido para la doctora Holland y su enfermera Janine Simmons. Y esta misma sustancia fue la que terminó acabando con la vida de la bebé Chelsea, de 15 meses de nacida. En este punto, Janine era el principal blanco de todas estas muertes que venían ocurriendo en su carrera laboral.
La mujer, quien recién se había casado con un enfermero de 19 años, siempre negó tener algún vínculo con todas las muertes que se habían presentado bajo su cargo. Finalmente, la investigación acusó a Janine Simmons de ser la culpable de todos los decesos presentados bajo su cuidado intensivo. En su audiencia, un juez le imputó una condena de 99 años de prisión. Poco después fue acusada del caso de Rolando Santos, otro bebé que murió por altas dosis de heparina bajo el cuidado de la enfermera. Por esto, le dieron 60 años más de cárcel. Su hijo mayor terminó en un instituto de protección infantil y el menor quedó bajo custodia de la abuela del niño. En 2018, y con 66 años de edad, la mujer tenía una posibilidad de solicitar la libertad por buen comportamiento. No obstante, en ese momento salieron a la luz más casos sobre pequeños asesinados bajo su cuidado, razón que la terminó dejando en la cárcel para siempre. O tiene la posibilidad de pagar una fianza impuesta por $1 millón. Aunque nunca se supo la cantidad exacta de víctimas, se cree que fueron más de 100 bebés que murieron en sus manos por inyecciones o dosis altas de heparina. Hasta el día de hoy sigue presa en una cárcel de los Estados Unidos. La noche ya estaba bastante entrada y en el cielo se alcanzaban a ver solo un par de estrellas. Los McClure estaban en su casa como cualquier otra noche. Veían la televisión e incluso estaban a punto de irse a la cama, pero de la nada, en medio de la noche, súbitamente una extraña empezó a golpear la puerta. Cuando la señora McClure salió a ver de qué se trataba, naturalmente con mucha precaución debido a que era demasiado inusual que alguien llegara hasta su casa, que estaba bastante aislada de casi todo y estaba ubicada en las cercanías de un lago. Cuando la señora McClure abrió la puerta, se encontró con una mujer cuyo aspecto era totalmente descuidado y en sus ojos se denotaba una veta de locura. La mujer a todas luces se encontraba mal. La señora McClure ni siquiera alcanzó a preguntarle a la mujer qué había sucedido cuando ésta empezó a gritar una historia que por momentos resultaba bastante inconexa. De lo poco que la señora McClure logró extraer de la historia que esta mujer le estaba contando es que al parecer le habían robado su auto y en él iban sus 2 hijos. Había tenido que caminar durante un rato de un lado al otro intentando encontrar a alguien para contarle lo que había sucedido y después de un largo tiempo había visto esa casa cerca de aquel lago. La señora McClure inmediatamente llamó a la línea de emergencia del 911 y dijo que en la puerta de su casa se encontraba una mujer que decía que su auto había sido robado y sus hijos secuestrados. Antes de que la policía llegara hasta su casa, Shirley McClure y su esposo salieron hasta la ruta más cercana para revisar si tal vez los asaltantes habían dejado a los niños cerca de la carretera. La mujer que había llegado esa noche golpeando la puerta de los McClure era Susan Smith. Luego de la llegada de los policías, Susan aclaró la situación. Iba junto con sus hijos en dirección a la casa de una amiga. Durante el trayecto tuvo que detenerse en un semáforo en rojo y en ese pequeño momento unos hombres la abordaron, le apuntaron con un arma de fuego, la hicieron bajar del auto y se llevaron también a sus hijos. Susan Smith y su pareja David Smith denunciaron el robo y el secuestro de sus hijos. Aparecieron en televisión pidiendo que por favor les devolvieran a sus hijos y durante varios días el país entero se solidarizó con su causa. Día y noche habían operativos de búsqueda en todas las ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora no habían logrado ningún avance, los secuestradores no habían dejado ninguna pista y al parecer en los alrededores nadie había visto el auto robado. Las autoridades empezaron a notar algunas inconsistencias, por lo que procedieron a hacerle pruebas a la pareja. El interrogatorio a David
David fue totalmente normal. El hombre no sabía casi nada de lo que había sucedido con sus hijos. Ese día había estado trabajando y se enteró de todo por su pareja. Cuando fue sometido a polígrafo, todo salió bastante bien. Sin embargo, cuando el interrogatorio se lo realizaron a Susan, los detectives empezaron a notar varias incongruencias en la versión de la mujer. Para empezar, la mujer mencionó que cuando había sido abordada en el semáforo no había ningún otro carro. En ese sentido, los hombres tenían que haber llegado caminando y la mujer pudo haber reaccionado, pero aún así no lo hizo. Otro de los elementos que inquietó a la policía es que nadie había visto a la mujer en donde supuestamente le había robado su auto, a pesar de que en el sitio señalado habían bastantes personas. Así que con tantas inconsistencias, la policía sometió a Susan a una prueba de polígrafo y el resultado era lo esperado. La mujer estaba mintiendo en varias partes de su historia. La policía le dijo a la mujer que no le creía nada. La farsa solo duró 9 días y la mujer finalmente cedió y confesó haber asesinado a sus hijos. Pero ¿quién era esta mujer y qué la había llevado a cometer un crimen tan atroz? Susan Leigh fue la tercera hija del matrimonio entre Linda Harrison y Harry Vaughan. La pareja previamente había tenido 2 hijos y lo que más añoraba a esta pequeña familia de Unión, Carolina del Sur, era una niña. Una vez que la pequeña nació, la familia sintió que finalmente eran felices. Desde su primer momento, la chiquilla fue recibida con muchísimo amor. Sus padres y sus hermanos, desde el primer momento, la colmaron de amor y muchísimas atenciones. Este era el ambiente ideal para una niña, una familia llena de cariño y mucho afecto. Durante sus primeros años, la vida de la familia de Susan fue prácticamente como un sueño. Todos vivían muy tranquilos y su hogar era totalmente funcional. Ese sueño se prolongó hasta que cumplió 7 años. Desde ahí, su vida empezó a convertirse poco a poco en una pesadilla. En su hogar los problemas empezaron a ser presentes. Sus padres, a pesar de la buena relación que habían tenido desde siempre, ya no se soportaban y habían peleas que muy continuamente sucedían. Tantos fueron los problemas que Linda y Harry finalmente decidieron separarse. A pesar de ello, la pequeña Susan pensó que podría seguir disfrutando de vez en cuando de la convivencia con su padre, puesto que se fue a vivir con Linda, pero pocas semanas Harry decidió poner un punto final a su vida. No se sabe muy bien de qué manera esto afectó en la mente de la pequeña niña, pero sin duda alguna esta pérdida le causó muchísimo daño. No obstante, a Linda, la madre de Susan, la decisión de su ex esposo no le afectó demasiado, pues a los pocos meses de este trágico acontecimiento, la mujer conoció a un exitosísimo empresario local del cual se enamoró. Linda empezó a salir con Beverly Russell, un hombre rico, reconocido en el ámbito social y con muy buenos modales. No pasó demasiado tiempo y por mutuo acuerdo se casaron. En la mente de Susan todo había acontecido con una prisa que era difícil de dimensionar. Uno tras otro habían venido ocurriendo las cosas y ella no llegaba a procesar todo lo que le había pasado. Ahora, con la boda de su madre, tenían que mudarse y vivir en un nuevo hogar. La nueva casa, propiedad de Beverly, era una lujosa mansión ubicada en una de las mejores zonas de la ciudad. Esto para cualquier niño habría parecido casi una sucursal del paraíso, pero Susan, desde la muerte de su padre, se había vuelto una niña bastante tímida. Le costaba socializar y hablaba muy poco. Además, a sus ojos, su padrastro era una persona detestable. El decaimiento de Susan fue tal que a sus 13 años la joven intentó poner fin a su vida, siguiendo los pasos de su padre. Debido a que Beverly era un sujeto con mucho prestigio social, el suceso no salió de las 4 paredes de la mansión. Toda la familia atribuyó este suceso a algo relacionado con la adolescencia y no le prestaron demasiada atención. Mientras tanto, el carácter de Susan se volvía cada vez más huidizo y precavido, pero su familia nunca lo notó. La joven destacaba en la escuela, tenía las mejores notas y participaba en todas las actividades extra clase que podía. Era
casi como si estuviera evitando estar en casa. Esta actitud de Susan en su casa no despertó ninguna sospecha, pero una vez cumplió los 16, no aguantó más y estalló. La joven hizo público algo estremecedor. Durante años su padrastro, el reconocido empresario, la habría abusado íntimamente. Cuando toda su familia se enteró de este acontecimiento, y muy lejos del apoyo que ella esperaba, lo que recibió fue una multitud de castigos. La madre ni por un momento se solidarizó con los vejámenes sufridos por su hija, y en vez de respaldarla, la culpó y le dio mayor importancia al estatus social que había adquirido. Separarse de Beverly no era una opción, así que presionó todavía más a su hija. Después de esta bofetada en la cara que le dio su familia, Susan se volvió todavía más retraída y solo un año después de estos acontecimientos decidió buscar un trabajo para obtener mayor libertad y así largarse de esa casa. Susan consiguió un puesto como cajera en una tienda llamada Winn-Dixie. Allí conoció el amor y el desengaño. La muchacha comenzó a salir con un joven llamado David Smith, a quien conocía de la escuela y que también trabajaba con ella, pero sin que el joven lo supiera, también empezó una aventura con un hombre casado que también trabajaba en la tienda. El resultado de esta aventura fue un embarazo y el hombre apenas se enteró renunció y desapareció. Esto impactó muy fuerte a Susan y como consecuencia interrumpió su embarazo y después intentó acabar con su vida. Fue David Smith el que le ayudó a mantenerse en pie durante ese duro proceso. Ni por un segundo se separó de su lado y gracias a sus cuidados Susan logró sobreponerse, y para cuando los dos se graduaron de la preparatoria mantuvieron su relación. 2 años después, en 1991, después de que Susan volviera a quedar embarazada, decidieron casarse, pero al parecer en la vida de Susan Smith nada salía como ella tenía planeado. Pocos días antes del matrimonio, un hermano de David murió y el impacto fue tan duro que su padre trató de acabar con su vida, por lo que su boda estuvo ensombrecida por estos terribles sucesos. Desde el primer momento el matrimonio tuvo muchísimos problemas, en parte debido a la juventud de ambos y a los problemas que habían surgido previo a la boda. En 1993 nació el segundo hijo de la familia Smith. David y su pareja seguían trabajando juntos en el supermercado, pero la relación había empeorado muchísimo, así que Susan y David decidieron separarse. Susan consiguió un nuevo trabajo y ascendió rápidamente y pronto consiguió un excelente puesto de trabajo. En él, como sucedió antes, se enamoró de uno de sus jefes. Pronto Susan y Tom Findlay comenzaron a salir. Tom era un hombre maravilloso y con muchas proyecciones, sin embargo no todo era color de rosas. Luego de casi un año saliendo, Tom le envió una carta a Susan en la que le decía que no la soportaba y que su amor no podría ser debido a sus actitudes y en buena medida también por los hijos de Susan, ya que Tom no quería tener hijos y por eso la relación entre los dos era imposible. Susan quedó devastada después de esta carta y sintió que sus hijos eran el origen de todos sus males y en ese momento tomó una decisión espantosa. El 25 de octubre de 1994, Susan no podía controlar sus pensamientos. La idea de que sus hijos obstaculizaron su vida se apoderó de ella y quería, por primera vez en la vida, sentir que tenía el control de sus acciones. De tanto dar vueltas, tomó la determinación. Era de noche e ingresó al cuarto de sus hijos. Ambos dormían y sin dar muchas explicaciones les dijo que se levantaran. Los tomó en brazos y uno a uno los subió a bordo de su Mazda rojo. Les aseguró también como pudo los cinturones de seguridad y empezó a manejar sin rumbo fijo. Después de un rato en carretera, Susan empezó por un camino rural y vislumbró un lago. Se detuvo cerca de él y sin dudarlo demasiado, parqueó en reversa, miró al rostro de sus hijos que no entendían muy bien lo que sucedía, quitó el freno de mano y se bajó del auto dejando a sus hijos ahí adentro. El carro empezó a deslizarse lentamente y fue ingresando en el lago. En el interior del auto
los dos niños gritaban y Susan veía la escena sin inmutarse. Después de cerca de 5 minutos el auto desapareció por completo. En ese momento la mujer ya tenía en mente la mentira que iba a montar. Así, luego de caminar durante un rato cerca del lago, encontró una casa y montó toda una escena de cómo supuestamente habían robado el auto y secuestrado a sus hijos. Luego de que se descubriera cómo la mujer había actuado, la fiscalía la condenó en 1995 a 30 años de prisión por el asesinato de sus 2 hijos. Jaime Osuna y Luis Romero, 2 convictos condenados a cadena perpetua, compartían celda en la prisión estatal de Corcoran en California. La mañana del 9 de marzo, solo uno de ellos fue hallado con vida. En este punto debo citar al prestigioso periodista Mark Arax, quien escribió artículos investigativos de denuncia en los periódicos de Los Angeles Times, escritor del libro Cuentos de brutalidad tras las rejas, una compleja realidad que se vivencia en algunas prisiones estatales consideradas como las más brutales del país. Este periodista denunció en un artículo publicado en agosto de 1996 en Los Angeles Times el abuso de autoridad, las peleas organizadas estilo gladiador o gallos de pelea, entre otras muchas irregularidades. Para mi colega, todos mis respetos por su coraje y valentía en este tipo de denuncias. En este punto debo decir que es muy posible que el caso Osuna sea una prueba de una práctica cruel de esta lamentable realidad. Pero retomemos. El hombre que fue asesinado en su propia celda era Luis Romero, un recluso de 44 años, quien ya había cumplido 27 años de prisión por asesinato de segundo grado. Aunque Romero había sido condenado a cadena perpetua por matar con arma de fuego a una mujer en Compton, California, se determinó que era prisionero elegible para obtener libertad condicional en cuestión de días. El punto es que la mañana del 9 de marzo del 2019 los guardas de turno presenciaron una escena realmente espeluznante. Jaime Osuna colgaba de su cuello un collar hecho con partes del cuerpo de su compañero de celda, Luis Romero. En medio de un charco de sangre estaba la cabeza de Luis Romero. Uno de sus ojos había sido arrancado y a cada lado de sus labios los tejidos fueron rasgados con un cuchillo simulando una sonrisa extendida. Sus dedos fueron mutilados y algunas partes de su cuerpo fueron desmembradas. Parte de sus costillas y pulmones extraídos. Una escena realmente macabra para los guardias de turno, quienes observaron el cuerpo mutilado y descuartizado de Romero. En este punto, Osuna se convirtió en el principal sospechoso, y los medios de comunicación no tardaron en considerar este crimen como uno de los más espantosos en términos de sadismo. Horas más tarde, los investigadores forenses reportaron que Romero estuvo consciente mientras le aplicaron esta tortura excepcionalmente sádica. Al parecer, según lo explicado por los forenses, el hombre murió desangrado debido a los múltiples traumatismos ocasionados por un arma cortopunzante improvisada. En este punto, el sospechoso fue encerrado en régimen de aislamiento y tiempo después trasladado a la prisión estatal Salinas Bailey para recibir cuidado psiquiátrico. Jaime Osuna, un hombre estadounidense de 31 años, fue condenado a cadena perpetua por asesinar a Ivette Peña, una mujer de Bakersfield de 37 años y madre de 6 hijos. La primera persona a la que Osuna le confesó este crimen fue a su ex esposa, a quien nombraré como Joel Castellanos porque en realidad nunca se reveló en los medios su verdadero nombre para salvaguardar su integridad. Al parecer, Osuna realizó una llamada el 8 de noviembre a Joel en la que le advirtió que estuviera pendiente de los medios de comunicación sobre un incidente ocurrido en el motel de Morocco, y finalizó diciendo: «Alégrate, apuñalé a una mujer causándole la muerte».
En este punto, su exesposa, aterrorizada, llamó a la policía para informar el homicidio que, según Jaime Osuna, acababa de cometer en el Hotel Morocco. Las autoridades tomaron esta denuncia como una amenaza terrorista por parte de un ciudadano y decidieron no verificar el supuesto homicidio. Días más tarde, un empleado del Hotel Morocco, ubicado en el Golden State Avenue, encontró el cuerpo de una mujer en la habitación 19. Se trataba de Ivette Peña, mujer de 37 años y madre de 6 hijos. Los investigadores forenses concluyeron que la víctima había sufrido tortura y se presentaba en su cuerpo heridas verdaderamente crueles. Al parecer, Ivette había sido amordazada y murió por asfixia y por heridas ocasionadas por instrumentos como tijeras y puñales enterrados en su espalda. El hombre fue entrevistado por el medio local 17 News y admitió que mató a la mujer simplemente porque había tenido la oportunidad. En la entrevista, Osuna dijo que asesinó a Ivette en forma sádica, premeditadamente y deliberadamente. En este punto, no creo que se trate de confesión por arrepentimiento, sino de una jugada estratégica para que después de admitir su crimen, no fuera sentenciado con pena de muerte. Finalmente, en marzo de 2017, Osuna llegó a un acuerdo con la fiscalía y efectivamente, después de declararse culpable del asesinato de Ivette Peña, fue sentenciado a cadena perpetua. En la corte, el hombre cuyo rostro estaba cubierto de tatuajes, incluido un pentagrama satánico, aceptó su papel de villano, burlándose de la familia de su víctima durante su juicio y diciéndoles de forma alegre a los reporteros que le encantaba torturar a la gente. Jaime Osuna nació el 7 de marzo de 1988 en Bakersfield, California, y tuvo una infancia muy difícil. Al parecer, desde niño creció en las calles porque en su casa nunca encontró una figura protectora. El chico nunca conoció a su padre biológico y su madre no fue una proveedora constante. Cuando era aún muy niño, tuvo que aceptar a su padrastro, quien lo torturó física y emocionalmente durante los primeros años de su vida. En este punto, él mismo admitiría años más tarde que tuvo inclinaciones desde niño para cometer actos atroces. En su confesión, admitió que cuando su progenitora salía, él se divertía poniendo al gato primero en el congelador y 15 minutos después en el horno. Y no se trataba de un don culinario, sino de una inclinación por la perversión sin límite. Además, aseguró que matar es mejor que la droga o el sexo, palabras con las que buscó justificar sus crímenes. Cuando Osuna llegó a la adolescencia, abandonó la escuela y comenzó a delinquir. En este punto confesó que cometió su primer crimen a la edad de 13 años y que la policía nunca lo investigó, así que se burló de las autoridades. Además, dijo que cometió otros homicidios después del 2007, pero que nunca fue arrestado por esos crímenes. En este punto debo decir que estas historias nunca fueron corroboradas. En el año 2008, cuando estaba en libertad condicional, conoció en una fiesta a una mujer, Joel Castellanos, de 37 años, madre soltera de 3 hijos, y tiempo después se casaron y decidieron tener un hijo. Sin embargo, la relación no duró mucho tiempo y terminó en separación. El abogado de la familia Romero, Justin Sterling, afirmó que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California tuvo un velo secreto que utilizó para proteger a sus oficiales. Un informe citado por Los Angeles Times culpó a este departamento por incompetencia en su investigación y demora en disciplinar a los guardias. Entonces, la familia de Luis Romero presentó una demanda el 3 de febrero del 2020 en contra del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California por poner a Romero como compañero de celda de Jaime Osuna, la falta de realización de controles de seguridad, daños y perjuicios.
En el informe presentado por el abogado, se evidenció que hubo una investigación pobre y retrasó en la aplicación de sanciones disciplinarias contra los guardias encargados de la seguridad el día en que se presentaron los hechos. Al parecer, los oficiales no descubrieron a tiempo lo que ocurría en la celda de Osuna y Romero, porque los barrotes estaban cubiertos por una sábana blanca. En este punto, el Departamento de Correcciones rechazó las conclusiones de los informes y dijo en un comunicado que había realizado una investigación exhaustiva y completa desde el principio. En este punto, después de realizar las respectivas investigaciones, se encontró que los dos oficiales que estaban de servicio estuvieron comprometidos. Uno de ellos mintió al agente de asuntos internos y fue inicialmente despedido, y al segundo se le redujo el salario al 5% durante 3 años. Sin embargo, los oficiales apelaron y al oficial que supuestamente iba a ser despedido se redujo la suspensión del cargo por 9 meses y la deducción salarial del otro se redujo a 24 meses. Al parecer, la prisión de Corcoran hace parte de la lista de instituciones corruptas y encubridoras que denunció el periodista investigador Mark Arax. Un juez dictaminó que Javier Osuna no es competente para ser juzgado por la muerte de Romero. Al parecer, el programa de internos psiquiátricos de la prisión de Salinas Bailey diagnosticó un espectro de esquizofrenia no especificado, un trastorno de personalidad antisocial y un trastorno límite de la personalidad. En este punto y en cuanto al dictamen, mi opinión es que el TPA, trastorno de personalidad alterada, el cual se caracteriza por un comportamiento impulsivo y la falta de preocupación por sí mismo y por los demás, es un padecimiento que se manifestó en Jaime Osuna desde su niñez con el abandono y la indiferencia de su propia madre y la carencia de afectividad de su núcleo familiar. El síndrome de borderline se vio reflejado en su inestabilidad emocional e inseguridad y se evidenció en su fallida relación de pareja. En cuanto a la esquizofrenia no especificada, creo que Osuna desarrolló una psicosis que se evidenció en la desconexión con la realidad. Osuna asesinó porque le pareció gratificante, le despreocupaba permanecer en prisión el resto de su vida. No desarrolló ningún tipo de emoción ante las consecuencias de sus actos. Se identificó con Satán y se obsesionó por conservar las fotos de sus crímenes como si fueran trofeos. Todas estas son pruebas de una obsesión irracional. Y por último y no menos importante, Osuna estuvo siempre fascinado con la personalidad del Joker. Tatuó sus ojos y su sonrisa en su propio rostro. A sus víctimas les hacía ver que su mundo criminal tenía que ver con el personaje del Joker, que también fue víctima de repudio social, marginación y trágicos hechos, así como la propia vida de Osuna. Es por eso que dibujó una sonrisa de Joker en el rostro de Romero con su cuchillo. Alguna vez amenazó a alguien y le envió una foto de sí mismo caracterizado con sus tatuajes de Joker y la frase ¿por qué tan serio? Osuna se identificó con el Joker buscando un significado al caos, descender a la locura hasta convertirse en psicópata criminal. En el villano como Osuna se autocalificó ante los jueces. Si nuestros hijos fueran traídos al mundo con responsabilidad y el amor y la protección, serían un escudo contra la maldad. Escucharon a una mujer que gritaba que había acabado de escaparse de un hombre que la había intentado asesinar.
Para el año 1998, Poughkeepsie era una ciudad bastante pequeña, incluso más que ahora. Con alrededor de 28,000 habitantes, era un lugar no del todo seguro. Sus principales problemas se centraban en la violencia callejera producida por el tráfico y microtráfico de drogas y las pandillas que querían hacerse con el dominio de la región. Por eso no era extraño que de vez en cuando se reportaban tiroteos a plena luz del día en la ciudad, especialmente en la calle en las que las mujeres que vendían cariños ejercían su trabajo. Pese a ello, casi todas las personas se distinguían unas con otras. Sin embargo, la ciudad entera para aquellas épocas se encontraba en un profundo estado de consternación. Desde hacía alrededor de 2 o 3 años, varias mujeres habían estado desapareciendo de manera periódica y la policía, a pesar del tiempo que había pasado, seguía sin tener pistas ni sospechosos. La ciudadanía se encontraba totalmente indignada y temerosa de salir a la calle, pues intuían que entre ellos habitaba un asesino. La primera desaparición reportada a la policía ocurrió en Nueva York. Una mujer de aproximadamente 30 años desapareció sin dejar rastros en el mes de octubre. Pese a que la policía en ese momento comenzó a realizar las primeras investigaciones, al no tener el cuerpo ni estar seguros del paradero de la mujer, no sospecharon de que se tratara de un asesinato, por lo que el caso tuvo el tratamiento de una desaparición. Las autoridades trataron de encontrar a la mujer, pero no lo lograron a pesar de sus recurrentes intentos. Pero durante la recopilación de testimonios, las autoridades fueron informados que esta mujer de tez blanca y más bien bajita había sido por última vez vista alrededor de Kingston, por lo que las autoridades asumieron que la mujer había decidido por su cuenta abandonar su hogar. Apenas 2 meses después de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, se recibió una llamada de una mujer llamada Patricia Barón. Al momento de la llamada, la mujer se escuchaba bastante preocupada y decía que su hija, Gina Barón, había desaparecido desde hacía varios días y pese a haber llamado a todas sus amigas y conocidos, no lograba localizarla. La mujer, según se supo posteriormente, frecuentaba el centro de la ciudad en donde las trabajadoras nocturnas trabajaban. Gina, según la descripción de su madre, también era una mujer de mediana edad y de estatura más bien bajita. La policía inició nuevamente un proceso de investigación para dar con el paradero de la mujer desaparecida, pero para su infortunio, la única información útil que lograron recopilar fue que pocos días antes había sido vista discutiendo con un hombre en el centro de la ciudad donde se movía todo el comercio ilícito. La policía esta vez tampoco pareció alarmarse o sospechar que el responsable de estos 2 sucesos se tratara de un asesino serial. Las investigaciones se centraron principalmente en las bandas que traficaban sustancias en la ciudad, pero tampoco estos parecían saber nada al respecto. El hombre con el que supuestamente había sido visto la mujer nunca pudo ser identificado, por lo que una vez más las autoridades no tenían pista alguna que les permitiera ubicar a la mujer. Para el año 1997, con la llegada del detective Sigrist a la división de investigación de la ciudad de Poughkeepsie, el curso de los acontecimientos recientes sufrió un drástico cambio de rumbo. El hombre, en cuanto se enteró de lo que había acontecido, inmediatamente supo que estos 2 no eran casos aislados y que bajo ningún concepto podían haber sucedido por casualidad. Había un cerebro detrás de estas 2 desapariciones. Incluso las 2 mujeres tenían ciertos patrones en común y frecuentaban las mismas zonas y hasta tenían conocidos en común. A pesar de que una de las desapariciones no se hubiese reportado directamente en la ciudad, Siegfried, que era todo un veterano, supuso desde un primer momento que había una conexión que las unía. Sigrist acababa de asumir su cargo cuando en enero de 1997 se reportó una nueva desaparición. Esta vez se trataba de Caitlin Darley, una mujer de 45
37 años que había sido vista por última vez en Main Street, en el centro de la ciudad de Poughkeepsie. Al igual que Gina, pese a que se habían recibido otros reportes de desaparición, este llamó la atención de Sigrist. Esta mujer, al igual que las dos anteriores, también de baja estatura, castaña y de tez clara, Sigrist encontró un patrón que bajo ningún concepto era una simple casualidad. Inmediatamente ordenó que se hicieran las investigaciones pertinentes del caso e informó a sus subalternos que necesitaba que el cuerpo fuera encontrado. Mientras tanto, el detective se acercó a una de las unidades sociales de la ciudad que se encargaba principalmente de recibir las quejas y de mediar con mujeres que trabajaban en la calle y bandas callejeras. Ahí el detective fue informado que durante los últimos meses las trabajadoras nocturnas se venían quejando de que había un hombre afrodescendiente, alto y gordo, que frecuentaba la zona y se sobrepasaba en ocasiones con algunas de las trabajadoras. Este hombre, al parecer, se llamaba Kendall Francois. Kendall Francois nació el 26 de julio de 1971. Su infancia transcurrió como la infancia de cualquier otro pequeño. No fue un chico especialmente brillante, pero tampoco destacó por su indisciplina o por sus travesuras. Por el contrario, fue siempre un joven respetuoso que trataba gentilmente a los mayores y de quien sus padres nunca tuvieron queja alguna. Cuando creció, su carácter no cambió demasiado, al contrario que su cuerpo, pues cuando apenas se encontraba en la secundaria, Kendall ya medía más de 1,80 m. Gracias a su prominente altura y a su físico casi envidiable, cuando ingresó en la preparatoria, Kendall ingresó en el equipo de fútbol americano en Arlington High School. De esa misma preparatoria se graduaría en el año 1989. Gracias a su altura, en el año siguiente se enlistó en el ejército y recibió entrenamiento en Oklahoma. No existe información exacta de cómo terminó su incursión en el ejército. Lo cierto es que para el año 1993 el hombre empezó a tomar clases en artes y las continuó tomando hasta el año 1998. A lo largo de su vida, el hombre desempeñó diferentes trabajos que lo ayudaban a subsistir, a pesar de que no era un hombre con demasiadas necesidades económicas. Sin embargo, una de ellas, y tal vez la que mayor alarma debió haber creado cuando se supo su comportamiento, fue como monitor escolar en la escuela intermedia de Arlington. En esta secundaria, Kendall trabajó aproximadamente durante 1 año y medio, y el motivo por el cual fue expulsado de la institución fue que varias niñas habían mencionado que el hombre tenía comportamientos bastante desdeñables. Solía cogerles el cabello y hacer chistes sexuales. Pero durante este trabajo hubo otra particularidad por lo cual tanto estudiantes como profesores de la escuela empezaron a reconocerlo: por su espantoso hedor. Pese a que nadie sospechaba detrás del olor nauseabundo que emanaba del apestoso Kendall, había una historia bastante macabra. Desde el momento mismo en que el detective Siegfried conoció el nombre de este presunto responsable de las desapariciones de varias de las chicas, ordenó a sus hombres que lo vigilaran las 24 horas. Efectivamente, se pudo comprobar que el hombre frecuentaba la zona de las trabajadoras nocturnas, y esto alertó aún más a las autoridades, razón por la cual decidieron tenderle una trampa al hombre. La policía contrató a una de las mujeres de la zona para que sirviera como carnada e informante. Sigrist, a pesar de todo, fue tajante y quería asegurar la supervivencia y seguridad de su informante. Tenía prohibido subir al auto en el que el hombre se movilizaba. La mujer hizo su trabajo lo mejor posible, pero pese a ello, Kendall no cayó en la trampa. Se comportó bien con la mujer y en ningún momento se sobrepasó con ella. Sin saberlo, Siegfried, al haberle prohibido visitar la casa del hombre, no solo dañó los posibles frutos de la investigación, sino
pero que también le salvó la vida a la mujer. Después de varios meses de investigar desde muy cerca a Kendall François, la policía no encontró indicio alguno de que les permitiera considerar al hombre como un potencial sospechoso. Desde ese momento, la investigación quedó en un espacio muerto. No había escenas del crimen, no había cuerpos, no había testigos y no había un solo sospechoso. Sin más herramientas que aplicar, Sigrist centró sus esfuerzos en tratar de ubicar los cuerpos de las mujeres desaparecidas por toda la ciudad. Incluso se movilizaron helicópteros, pero el resultado fue el mismo, nada. No había ningún rastro detrás de las mujeres y lo peor de todo es que las desapariciones no se habían detenido en ningún momento. El 7 de marzo de 1997, la policía de la ciudad de Poughkeepsie recibió un nuevo reporte de desaparición. Se trataba de Catherine Marsh. La última vez que la mujer había sido vista había sido 4 meses atrás, en noviembre de 1996. Al igual que las otras mujeres desaparecidas con anterioridad, encajaba con ellas en varios aspectos. Su tez era clara, de constitución pequeña, ojos claros y cabello castaño. La mujer también frecuentaba el centro de la ciudad. Pese a la gran cantidad de tiempo que había pasado desde la desaparición de la mujer, la policía empleó todos los recursos posibles para encontrarla. Cotejó su imagen con todos los cuerpos que no habían sido identificados desde los últimos 4 meses en el país y el resultado una vez más fue desalentador. La mujer no aparecía por ningún lado. La división de investigación para ese momento ya estaba totalmente desesperada, por lo que recurrieron al FBI, pero al no haber evidencia alguna ni de cuerpos ni de escena del crimen, estos no pudieron interceder. Varios meses después, en octubre de 1997, una nueva desaparición fue reportada. Se trataba de Michelle Eason, de 27 años. Como todas las anteriores mujeres, frecuentaba la zona del centro de la ciudad. La única diferencia es que ella era afrodescendiente. Sin embargo, también era bastante baja. Esto hizo que las autoridades la incluyeran en la investigación. De ahí en adelante, las desapariciones continuaron. En noviembre, Maria Healy Yacon, de 29 años, fue reportada y después, entre noviembre de 1997 y agosto de 1998, otras 3 mujeres más desaparecieron. Todas con el mismo biotipo y todas frecuentaban la misma zona de la ciudad. La policía durante ese periodo perfiló una y otra vez sospechosos, todos hombres que frecuentaban la zona donde trabajaban las mujeres, pero nunca dieron con alguien a quien verdaderamente pudieran considerar como posible artífice de las desapariciones. Incluso a principios de 1998, el propio Kendall fue interrogado por la policía, pero el hombre fue respetuoso y aparentemente no tenía conocimiento de ninguna de las desapariciones. Una vez su interrogatorio terminó, uno de los oficiales le pidió que le dejara ver su casa. El hombre vivía prácticamente entre la basura, pero esto no se le podía reprochar, razón por la cual la policía lo dejó en paz. El 1 de septiembre de 1998, mientras 2 oficiales pasaban volantes por la desaparición de la última mujer reportada, escucharon a una mujer que gritaba que había acabado de escaparse de un hombre que la había intentado asesinar. Los oficiales se acercaron a la mujer. Se trataba de Deborah Lonsdale, de 25 años. La mujer fue acompañada por los oficiales hasta la estación y allí declaró en contra de Kendall François. El hombre había sido su cliente durante varios años, pero en esta oportunidad la había citado en su casa y la había tratado de matar. La mujer dijo haber escapado del estrangulamiento. Inmediatamente el detective Sigrist se movilizó junto con sus oficiales a la casa de Kendall y este en poco tiempo confesó haber asesinado a Katina Newmaster, la última mujer que había sido reportada como desaparecida. No obstante, el hombre negó haber tenido relación alguna con las anteriores desapariciones, pero el detective
detective tenía sospechas, así que nuevamente se movilizó junto con sus hombres a la casa del sospechoso. Una vez allí, evacuaron a los otros habitantes de la casa y se inició una búsqueda exhaustiva en todos los rincones de la casa. Cuando los oficiales llegaron al ático de la casa, lo que encontraron fue un auténtico cementerio. Los cuerpos de las 8 mujeres se encontraban ahí. Al parecer, el apestoso las contrataba para tener intimidades y una vez satisfecha su necesidad, las estrangulaba hasta la muerte. Después de esto, las subía al ático y dejaba que se pudrieran allí con todas las inmundicias que llenaban su casa. Kendall fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de 8 mujeres. El hombre contrajo SIDA de una de sus víctimas y en el año 2014 murió en el centro correccional de Attica. Hasta aquí.